Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. Amén. Pues, ¿verdad? Como somos iglesia, la iglesia está viva y como todo lo que está vivo se mueve y va experimentando transformación. Así que no se preocupe, ¿verdad? Los cambios que van ocurriendo son para bien, son para más, para ir creciendo. Gloria a Dios. Mañana también un anuncio simplemente, aunque no es tanto para la iglesia, pero lo anuncio porque está abierto. Todos los últimos lunes de cada mes, el último lunes de cada mes, los pastores de Free, de la Fraternidad de Pastores de aquí de Elche, se van a juntar aquí a las 8 para estar orando por la ciudad, orando por las iglesias. Y aunque es algo que organizamos entre los pastores, pero está abierto a que cualquiera que quiera venir está invitado para orar, ¿vale? El último lunes de cada mes a las 8 estaremos aquí orando todos los pastores de Free. Y sin más, vamos a compartir una palabra que estuve compartiendo el domingo pasado en Aspe, y quiero compartirla con cada uno de vosotros porque creo que es la palabra que Dios nos está dando en este tiempo para mi esposa, a mí, ¿verdad? Y al cuerpo ministerial y para la iglesia. Y vamos a hablar de dos cosas importantes en este día. Una, vamos a hablar de la sangre. Y dos, vamos a hablar de la cruz. La sangre y la cruz. Y como creo, ¿verdad?, que es una palabra de Dios, vamos a orar para que nuestro entendimiento se abra. Porque como siempre digo, usted lo escuchará, que cada vez, casi siempre lo digo cuando predico, porque lo creo y porque es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida. Si usted llega a entender este mensaje hoy, va a vivir la vida cristiana completamente distinta. En victoria, no hoy y de vez en cuando, todos los días. Todos los días en victoria. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra es bendita, tu palabra tiene poder, tu palabra se presenta como más cortante que cualquier espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, Señor, separa el alma de lo que es del espíritu. Tu palabra, Señor, discierne cuál es la intención de nuestro corazón. Tu palabra trae vida en esta tarde, en esta mañana. Tu palabra trae libertad a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Señor, oramos para que el entendimiento en este momento sea abierto de par en par. Y tu palabra dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Lo dice la Biblia en Romanos 6:23. O sea, que es la consecuencia, la paga, es el fruto, ¿no?, de cuando cometemos pecado. Siempre el pecado tiene una consecuencia. En el libro de Números dice, nuestro pecado nos alcanzará. Y el pecado acaba alcanzándonos a menos que haya un arrepentimiento y Cristo limpie nuestro corazón, nuestra vida del pecado. Desde el primer acto de desobediencia de Adán y Eva, desde ese primer acto de desobediencia que desobedecieron a Dios, ellos comenzaron a experimentar las consecuencias del pecado. Dios creó al ser humano con el propósito de que vivieran eternamente y vivieran en un Edén, que el Edén significa lugar de deleite. Y eso era lo que Dios había planeado para ti, para mí, para todo ser humano. Y podemos mirar ahí fuera y vemos que ese mundo que está ahí no es un lugar de deleite. En muchas ocasiones, en muchos hogares, en muchas vidas, en muchos corazones, más que deleite, hay guerra, hay falta de paz, hay tormento, hay cosas en nuestra vida que nos atan. El miedo a esconderse de Dios, la culpabilidad, el sufrimiento, la acusación, todo eso comenzó a ocurrir en el minuto 1 en Adán y Eva. La mujer que me diste, se escondieron, estábamos desnudos, tuvimos miedo. ¿Quién dijo que estabais desnudos? ¿Cómo que tuvisteis miedo de mí? Entonces comenzamos a ver los síntomas del pecado y no pasan muchos años hasta que comienza a ver el pecado más grave. Caín mata a su hermano Abel por envidia. El pecado empieza a crecer hasta el punto que llega Noé. Y Dios dice, la maldad es demasiada en la tierra. Me duele haber creado al ser humano. Y Dios usa una palabra ahí cuando dice,
me duele. Es una palabra nacham en hebreo, que significa respirar con dificultad. El corazón de Dios se afligió tanto al ver ser humano por causa del pecado que tuvo que literalmente eliminar. Imagínense qué tremendo. Solo la sangre podría, ¿verdad?, solucionar esto. Y por eso vemos que en el primer pecado que cometieron Adán y Eva, Dios tuvo que sacrificar, Génesis capítulo 3, unos animales para vestir con esa piel al hombre y a la mujer. Y ahí vemos el primer principio espiritual. Solo la sangre podría cubrir nuestra desnudez espiritual. Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos hemos pecado. Todos en algún momento hemos mentido, hemos mirado lo que no debíamos, hemos hablado lo que no debíamos hablar, hemos pensado lo que no teníamos que pensar. Y por eso el pecado entró a todo ser humano. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vamos viendo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo la sangre, ¿verdad?, era lo que Dios usaría para de alguna manera poder nosotros tener esa libertad, entre comillas, para poder acercarnos a Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 13, nos habla de que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, después de 430 años de esclavo, iban a salir de Egipto y vendría la última plaga, la muerte de los primogénitos. Cada primogénito en Egipto iba a morir en aquella noche. Y Dios le da una orden a Moisés y le dice que se metan las familias en los hogares, que tomen un cordero sin mancha y que lo degüellen y que tomen la sangre con un hisopo, unten los dinteles de las puertas y entren allí, coman el cordero. Y dice, entonces yo pasaré y veré la sangre. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo. Y aquí hay otro principio importante. Dios no iba a ver si la persona que estaba dentro era más buena o menos buena, si era más santa o menos santa. Lo que Dios veía era la sangre. Dios ve la sangre. Cuando te ve a ti y te ve a mí, no ve si oramos más, oramos menos. ¿Sabe qué ve? La sangre de Cristo. Y eso es lo único que realmente que nos permite poder mirar al cielo y poder tener comunión con Dios. La sangre de Cristo es lo que nos posiciona. La sangre de Cristo es lo que nos abre el camino. La sangre de Cristo es lo que realmente nos da la libertad para poder venir delante de Dios. La sangre de Jesús es lo que Él ve. Si la sangre de Cristo no está sobre nuestras vidas, aseguro que no hay nada bueno que Dios va a ver en nosotros. Dios ni siquiera podría mirarnos. Por eso por un momento es como que Dios apartó su mirada de Jesús cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz. Por eso Jesús clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por un momento Dios tuvo que retirar la mirada de Cristo, porque el pecado de la humanidad estaba sobre Él. La sangre de Cristo es lo que nos permite que Dios pueda vernos y decirnos, tú eres mi Hijo amado y estoy complacido contigo. Es la sangre de Cristo. La sangre de unos animales perfectos aplacaría la ira de un Dios santo que no puede tener comunión con el pecado. Y Dios estableció con el pueblo de Israel un pacto. Vamos a hacer un pacto entre el Dios y el pueblo, basado en unos mandamientos y una serie de ritos para que el ser humano pudiera acercarse a Dios. Cada vez que el hombre y la mujer pecaban delante de Dios, tenían que tomar un animal perfecto, sin mancha, sin defecto, traerlo al sumo sacerdote o al sacerdote, y el sacerdote ponía sus manos sobre el animal. Y de alguna manera simbólica el pecado del ser humano pasaba al animal y entonces degollaban al animal como culpable de los pecados del ser humano. Y de esa manera el hombre no moría y podía tener cierta comunión con Dios. Y cada vez que pecaban tenían que continuamente estar sacrificando. Y los mismos sacerdotes, ellos mismos tenían que primeramente sacrificar por ellos mismos porque también eran pecadores. Y una vez al año el sumo sacerdote, esa historia la hemos contado muchas veces, es tremenda, es terrible, es fuerte, ¿verdad? Cuando ese sumo sacerdote se preparaba durante semanas enteras, orando, ayunando. Los sacerdotes oraban por él, oraban por la familia, lo vestían lentamente con lino para que no sudara, con una cuerda en los pies, con unos cascabeles, y entraba en el lugar santísimo donde Dios estaba. ¿Para qué? Para hacer una expiación por todo el pueblo. Esa sangre de alguna manera aplacaría la ira de Dios sobre el pecado.
Por esa sangre de animales sacrificados, no podía quitar el pecado, solamente lo cubría. El pecado seguía en el ser humano, por eso el hombre continuamente y la mujer continuamente pecaban delante de Dios. Era un continuo sacrificio de animales, continuamente. No podían quitar el pecado del corazón del ser humano, solo lo cubrían. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 9:7, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Por eso cuando de repente aparece la figura de Juan el Bautista, 400 años de silencio, desde el último profeta, aparece un profeta llamado Juan el Bautista. Dios durante 400 años no había hablado al pueblo. Silencio absoluto. A veces pasan un día, 2 días que Dios no habla y nos ponemos nerviosos. 400 años de silencio suceden y aparece Juan el Bautista bautizando. Y ahí estaba también Jesús. Y cuando de repente aparece Jesús, en Juan 1:29 dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Ahí apareció el Cordero de Dios. Por eso era necesario que Jesús viniera, porque la sangre de alguien perfecto que nunca hubiera pecado tenía que ser derramada por todos nosotros los pecadores. Si no, ahora mismo, hermanos, estaría lleno de sangre. Sangre de corderos y animales que no quitarían nuestro pecado, que nos servirían para hoy, pero no para mañana. Y cada día tendríamos que estar sacrificando animales bajo el temor de, en algún momento, ser fulminados por la presencia de Dios. Y no porque Dios sea malo, sino porque Él es santo y justo. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. ¿Cuánto? Una sola vez. ¿Y para cuánto? Para siempre. Y dice, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Cuántos tienen seguridad de salvación? Estoy seguro que soy hijo de Dios. Estoy seguro que si muero en este momento, estaré con Cristo por los siglos de los siglos. Claro que tengo seguridad. Una vez un amigo mío, pastor en España, profesor de teología católica que nos estaba dando, amigo de un sacerdote en Córdoba, y le dijo, le hablaba sobre Cristo, y le hablaba, y de repente este profesor le dice a este sacerdote, un hombre mayor ya, de muchos años sirviendo al catolicismo, y le dice este profesor, pastor, a este católico, padre, le dice, le llamo padre por el tema de la confianza, ¿no? Como el título de él, ¿usted cree que si muere hoy, mañana irá al cielo? Un sacerdote toda su vida había servido a Dios a su manera. Y aquel sacerdote en su ignorancia, ¿sabe qué le dijo? ¿Y quién lo sabe, hijo? ¿Y quién lo sabe? Y aquel profesor le miró a la cara y dijo, yo lo sé. Porque Cristo murió por mis pecados. Y me dio al Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo tuvo que morir y derramar su sangre como de un cordero perfecto, santo, para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos tener comunión con Dios. Por eso dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Yo sé que eso nos cuesta entenderlo, pero tenemos que llevar nuestra mente a ese momento donde, como he dicho antes, el sumo sacerdote se preparaba para entrar en aquel lugar, atravesando cortinas, una, otra y otra, hasta llegar al lugar santísimo. Se había despedido de su mujer y sus hijos, porque no sabían si iba a ser el último día en los que los iba a ver. Atado con una cuerda en su tobillo, con campanillas para que sonara y supieran que estaba aún vivo. Entraba a aquel lugar santo, metía la mano por la cortina con un incensario y llenaba todo de humo para no ver a Dios y morir. Y después, cuando estabas todo lleno de humo, entraba
y aplicaba la sangre sobre aquel lugar. Y así de alguna manera Dios veía la sangre, aceptaba el sacrificio y había perdón de pecados. Y ahora dice que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos ha amado, de tal manera Dios nos amó, nos vio y nos amó, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. A todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solamente la sangre. Si hemos creído en Cristo, si hemos aceptado el sacrificio de Cristo como único pago, escuche bien una cosa: tus esfuerzos no pueden salvarte, tus obras no pueden salvarte, tus oraciones no pueden salvarte, la lectura de la palabra de Dios no puede salvarte, tus ayunos no pueden salvarte, congregarte no te salva, dar dinero no te salva. Solamente Cristo puede salvarnos, solamente la sangre. ¿Qué es lo que veré a Dios? Veré la sangre. Veré la sangre y la mortandad pasará de largo. La muerte no puede tocarte porque Dios ve la sangre en ti. El diablo no puede tocarte porque Él ve la sangre de Cristo en ti. Es la sangre de Jesús. Solamente. No es la religión, no es la devoción, no es nada de eso. No es nuestra propia santidad, no es nuestros propios anhelos. Solamente la sangre de Cristo. Ahora, pasamos al segundo punto. Ahora que viene lo interesante. A menudo vemos la vida cristiana, corríjame si me equivoco, pero creo que no. Pero a menudo vemos la vida cristiana como una lucha. Una lucha. Te preguntas a alguien, ¿cómo estás? Luchando. ¿Cuántas veces le han dicho? ¿Cómo estás? Luchando. Oh, ahí estamos luchando, ahí estamos luchando. Y yo quiero preguntarte, ¿luchando en qué? ¿En qué estás luchando? ¿Con quién estás luchando? ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué la vida cristiana la hemos centrado en una lucha continua? Una lucha que nos desgasta, una lucha que nos agota, una lucha que en muchas ocasiones nos condena, una lucha que crea culpabilidad sobre nuestros corazones y que nos permite avanzar 2 semanas en victoria hasta que de nuevo necesitamos un chute más del Espíritu Santo y recordar de nuevo que somos cristianos y que el pastor ore por nosotros o que haya un buen culto para volver a levantarnos. Esa no es la vida que Cristo tiene para ti. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y no es una vida que se agota, no, es inagotable. Es una fuente que emana continuamente. El que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán continuamente. No dice continuamente, pero el verbo habla de eso. Correrán de una manera continua ríos de agua viva. De una manera continua. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés durmiendo, los días buenos, los días malos, cuando ores y cuando no ores, el río de Dios tiene que estar en tu interior. Cuando te creas santo o cuando te creas el más pecador, ahí está el río de Dios. El río de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Y Cristo lo hizo todo perfecto. Cuando Jesús estaba muriendo en aquella cruz, una de sus últimas palabras, ¿sabe cuál fue? Palabras más poderosas de toda la Biblia. Las palabras más poderosas de toda la Biblia fueron 2 palabras. Juan 19:30, consumado es. Todo está pagado. Todo está cumplido, ya fue pagado, todo está perfecto. Si usted trata de añadirle a eso algo, eso es herejía. No podemos añadirle nada a la obra de Cristo. Cristo lo hizo todo perfecto. Perfecto, es la obra completa. La gracia absoluta que maravillaba a Pablo. Cuando Pablo entendió eso de repente, cuando estaba en Arabia, durante 14 años recibiendo revelación de Dios. Había subido, dice, a unos lugares y visto y escuchado cosas que dice que al hombre no le es permitido ni decir. Maravillas que vio con sus ojos. Pablo estaba admirado. Escribía cartas a las iglesias, hablando de los misterios de la gracia. Cosas que
Y por eso él llegaba a decir, ¿cómo es posible que un pecador como yo, un abortivo como yo, Dios haya revelado a mí? O sea, no podía llegar a entender la gracia tan absoluta de Cristo. Luchando. ¿Cómo estás luchando por vivir en santidad? ¿Cuántos luchan por vivir en santidad? Luchando por intentar agradar a Dios. Le digo una cosa para que deje de luchar. Se va a relajar ahora. Usted no puede agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios. No puede. Con Cristo sí. Con Cristo, de hecho, ya le agrada. ¿Sabe cómo me veo yo? Me veo porque lo dice la Escritura. Me veo como cuando Jesús estaba siendo bautizado. Jesús estaba siendo bautizado. ¿Y sabe cómo estaba Jesús? Sin pecado. ¿Cuántos creen que Jesús no pecó nunca? Ahí estaba Jesús, iba a ser bautizado. De repente el cielo se abre. Viene el Espíritu de Dios sobre él. Y una voz potente del cielo dice, este es mi Hijo amado y estoy complacido con él. Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que Dios te ve a ti? ¿Cómo crees que Dios te está viendo a ti? Que si Dios hablara en este momento hubiera una voz de Dios hacia ti, ¿qué te diría? ¿Tú crees que te diría, eres un pecador, siempre estás con las mismas, pensando siempre de la misma manera? Usted dirá, no, pero Cristo estaba sin pecado. ¿Y qué hizo Jesús contigo? Quitó el pecado a nosotros. Cuando Dios nos ve, hermanos, y eso es la gracia, que nos cuesta tanto creerla, porque es tan maravillosa. Cuando Dios nos ve, no ve a mí, y ahora vamos a entender esto, no me ve a mí, ve a Cristo, su Hijo. Ve a Cristo en mi vida y ve la sangre. Y esa gracia es lo que a mí me anima, me fuerza, poner la mirada en Cristo, como dice Hebreos capítulo 12, corriendo la carrera con paciencia, despojándome del peso y del pecado que me asedia, pero como mirando a Jesús continuamente. Mirar a Jesús. Eso lo dice la Escritura. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos del peso, despojándonos del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, el que pone la fe y el que la acaba la fe en nuestra vida. O sea, el principio y el final de la fe es Cristo. Y dice, el cual dice, menospreció lo oprobio, sufrió la cruz. Y luego dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si corremos sin mirar a Cristo, caeremos. Y el problema es un problema de enfoque. Es un problema de enfoque. ¿Por qué cayó Adán y Eva en el pecado? Si eran perfectos, no tenían una naturaleza pecaminosa en ese momento. Eran como Cristo cuando vino a la tierra. En el sentido, a nivel espiritual. No habían pecado nunca, eran eternos, no había enfermedad, no había pecado, no había maldad. ¿Por qué pecaron? ¿Cómo consiguió el diablo tan astuto? La primera descripción de Satanás en la Biblia es la astucia. ¿Cómo consiguió Satanás llevarlos a pecar? Y es importante que entiendas esto, porque la misma estrategia la hace contigo, conmigo. En el mundo del marketing dice, si algo funciona, no lo cambies. Y Satanás es un buen marketista o marketing o un buen, ¿no? Que sabe de esto, ¿no? Y como le funciona, no lo cambia. Entonces, Adán y Eva se pasaban por el huerto y tenían todo tipo de árboles que quizás tú y yo nunca hemos visto. Tremendo. Podían comer de cualquier cosa. Había un árbol en el cual no podían comer y lo habían visto todos los días, lo veían, pasaban por ahí, pero no les llamaba la atención. ¿Sabe por qué? Porque tenían abundancia. Tenían mucha abundancia. Ese no le llamaba la atención porque Dios había dicho no, de ese no. Pues no pasa nada, tenemos tantos. Y de repente viene el diablo y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. ¿Y qué hace la mujer en este caso? Shh, mira el árbol. Y la palabra mirar en Génesis 3:8, la palabra mirar 3:6 al 8, la palabra mirar significa detenerse a contemplar. Lo que hizo Satanás no los pudo obligar a pecar, lo que hizo es hacer que se fijara en lo que no debía fijarse. Y cuando nosotros luchamos con el pecado continuamente, escuche bien, y no estoy diciendo que no tiene que vivir en pecado, por supuesto, el pecado es aborrecible, el pecado de verdad nos condena, el pecado predicamos el arrepentimiento, pero cuando usted pone el enfoque en el pecado,
no quiero pecar, no quiero mentir, no quiero mirar a esa mujer que no es la mía, no quiero hacer esto, no quiero pensar de esta manera. ¿Sabe qué acaba haciendo? Cayendo, porque su enfoque está en eso. En lugar de mirar a Cristo, en lugar de mirar al Espíritu Santo, en lugar de mirar la palabra de Dios. Entonces su esfuerzo no debe estar en no pecar, sino en vivir la vida del Espíritu, en mirar a Cristo y en creer a Cristo y en creer la palabra de Dios y en aplicarse la palabra de Dios a mi vida y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí. Y si lo creo, lo que ahora vivo no lo vivo por mis fuerzas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces uno no peca. ¿Sabe por qué no peca? Porque no le interesa el pecado, porque no se mantiene luchando con el pecado, porque no se mantiene fijándose en lo que no debe. Satanás, ¿qué va a hacer? Poner pensamiento en ti. Y va a poner quizás palabras en ti. Y alguien va a venir a ti para intentar recordarte lo malo que eres. Y entonces tu mente se fija en eso. La culpabilidad, la lucha, la dificultad. Y al final acabas cayendo. Porque tu mirada está ahí. Al final acaba atrapándote. Pero cuando apartamos la mirada, es una cuestión de enfoque. Apartamos la mirada de eso y la ponemos en Cristo. No dejo de mirar a Jesús. No dejo de mirar lo que Él hizo por mí. No dejo de mirar al Espíritu Santo. Y cada mañana me levanto y me acuesto diciéndole al Espíritu Santo, yo quiero ser uno contigo. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Y continuamente en mi corazón estoy levantando cánticos a Él. Y no permito a mi mente. Por eso dice la palabra de Dios que somos transformados cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro enfoque. Entonces luchamos por santidad, luchamos por agradar a Dios, intentamos luchar. ¿Cómo estás? Luchando por no pecar, luchando por mantener mi relación con Dios, luchando por tener una vida de oración, luchando por... Y siempre estamos luchando. Y siempre, ¿sabes cómo estamos? Fatigados. Estamos fatigados. No sé si le pasa solo a mí. Bueno, a mí ya no me pasa. Gracias a Dios ya no me pasa. Os lo he entendido. Pero llevo muchos años luchando y no consigo, no hay victoria. Acabamos fatigados, desilusionados con nosotros mismos por no poder vivir como Dios le agrada. Yo pregunto, si Cristo borró y quitó todos nuestros pecados, ¿por qué el creyente está continuamente luchando desesperadamente por no pecar? Ya hemos dicho que la sangre de Cristo no solamente aplacó, cubrió el pecado, sino que lo quitó. O sea, el pecado que había en ti, o los pecados, mejor dicho, vamos a decir, los pecados que habían en ti, Cristo los borró. Porque hay una diferencia entre los pecados y el pecado. Y interesantemente, el apóstol Pablo hace esa diferencia en Romanos capítulo 5, 6 en adelante. Él habla de los pecados como esos pecados que cometimos, son los que nos condenan realmente, y Cristo vino y los borró, los quitó. Ahora, ¿por qué, a pesar de que Cristo ha borrado nuestros pecados, seguimos luchando por no pecar? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué sucede? A ver, ¿por qué hay una lucha en nuestro interior que nos lleva a pecar? ¿Alguien me lo puede decir? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pablo, Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer acabo haciéndolo. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Encuentro que hay algo en mí que me incita a pecar. Tenemos una naturaleza, tenemos un instinto natural a hacer lo malo, lo contrario a lo que Dios aprueba. Entonces tenemos un problema, porque Dios ha borrado nuestros pecados, pero la fábrica de pecados sigue dentro. Y ahora me pregunto yo, ¿Dios hace las cosas a medias? ¿Es posible que Dios diga, os quito los pecados, pero apañarse como podáis? No vamos a poder, es imposible. Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa, pudo vivir evidentemente en santidad, aunque evidentemente Él resistió tentaciones, claro que sí. Fue tentado en todo, más en pecado, dice la palabra de Dios. Pero, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde aparece la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solamente crucificó al Hijo de Dios. Y ahora vamos a verlo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Escuche esto. Abra sus oídos. Sabemos
Me encanta esta palabra. Sabemos. No somos ignorantes. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. O sea, Pablo está diciendo, tengo la completa seguridad, y es la seguridad que tú y yo tendríamos que tener en esta mañana. No hoy, sino todos los días. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Dice, sabemos que mi antiguo ser pecaminoso, o sea, esto es mi naturaleza pecaminosa que me lleva al pecado, fue crucificada con Cristo para que el pecado pierda su poder en mi vida. Y sigue diciendo, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Usted no tiene por qué vivir luchando la vida. Escuche bien, no tiene por qué vivir de lucha en lucha, sino de victoria en victoria. Eso es lo que Cristo consiguió para nosotros. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Cómo estás? De victoria en victoria. Por la obra de Cristo. No luchando. Porque si luchando, ¿con qué luchamos? No estamos luchando. Aunque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra el principado, pero eso es contra el diablo. Pero cuando estamos luchando con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, ¿cómo luchar con un hombre que se haya sido muerto? Usted tiene todas las de ganar. Si usted lucha con alguien que está muerto, le puede patear, no se va a quejar. Pues así es su ser interior, su viejo hombre está como muerto. Está muerto. Dile a que está a tu lado, enhorabuena, está muerto, díselo. Me alegro que estés muerto. Gloria a Dios. Romanos 6:6, hermanos. Está escrito. Créalo porque está ahí. No tiene otra interpretación que la que le estoy dando. Pablo escribe Romanos 5. Bueno, todo el libro de Romanos es una línea en este sentido. Pero Romanos 5, 6, 7 y acaba en 8, con la vida en el Espíritu, es una sección brutal de la vida victoria del cristiano en Cristo. Romanos 6:2. Vuelve otra vez Pablo a decirlo. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros. ¿A quién se refiere? A los cristianos en Roma, a los cristianos en Elche, a los que han nacido nuevo, a los que han aceptado la sangre de Cristo. Nosotros, dice, hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si ya murió el pecado, ¿cómo es posible que siga viviendo el pecado? No es posible. Si sigue viviendo en pecado es porque el diablo le engañó. Pero la victoria Cristo ya te la dio. Puede vivir en victoria. Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Pues es importante que si no se ha bautizado, bautízate. Porque uno no sepulta a quien está vivo. Uno sepulta a quien está muerto. Si usted murió con Cristo porque cree en la obra de Cristo, se tiene que bautizar para simbolizar que mi viejo hombre quedó sepultado bajo las aguas del bautismo. Y el que se levanta no es nuevo, otra vez el viejo hombre, sino un nuevo hombre creado según Dios, dice la Biblia. Romanos 6:10, cuando Él murió, es tremendo. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, dice la Reina Valera, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez. ¿Cuántas veces muere usted? Todos los días, cada minuto, ¿no? O decía Martín Lutero, yo creía que el viejo hombre quedaría sepultado bajo las aguas del bautismo, pero el miserable sabe nadar, decía, ¿no? Eso decía Lutero. Se encontraba que había una lucha en su interior. Pero la nueva traducción viviente, este versículo me encanta, le da una connotación que tenemos que entenderlo. Romanos 6:10. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. El pecado, los pecados que te condenaban ya han sido borrados, la sangre de Cristo.
Pero ahora Cristo muere en la cruz. ¿Con qué propósito? Quebrar el poder del pecado, en singular. El pecado, la naturaleza pecaminosa. Romper ese poder en ti para que puedas vivir una vida abundante en victoria. No con la cabeza agachada, condenándote, culpabilizándote, sino con la cabeza bien alta diciendo, soy nueva criatura en Cristo. Wow. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Ahora, si yo agarro un versículo de Éxodo, o de Juan, o del Evangelio, y ahora le agarro otro de Romanos, usted puede decir, bueno, hay que mirar el contexto. Ahora le estoy leyendo el versículo 10 y el versículo 11. En hermenéutica se nos dice que hay que mirar siempre el contexto anterior. El contexto anterior es primero el versículo anterior y luego lo que está ocurriendo. Entonces, el versículo anterior, Romanos 6:10, dice que cuando Él murió, murió una sola vez. Versículo 11, así también ustedes, así de la misma manera que Cristo, ustedes deberían considerarse muertos al pecado. Mejor dicho, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas, mi antiguo yo, ese ser pecaminoso que me lleva a pecar, que estoy luchando contra él. ¿Cómo está luchando? ¿Contra quién? Contra mí mismo. Porque el diablo no me puede obligar a pecar. ¿Con quién lucho? Contra mi vieja naturaleza. Pues mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Cuando Jesús estaba muriendo en aquella cruz, cuando fue clavado en aquella cruz con clavos similares a estos, aquellos clavos no solamente crucificaron al Hijo de Dios, aquellos clavos crucificaron a mi vieja naturaleza cuando yo creí en Él. Allí quedó muerto en aquella cruz. Un cuerpo sin vida. Y después sepultado. Y después resucitado en una vida nueva. Por eso dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, si alguno está en Él, no está en Él, sino en que creo, no, que está posicionado en Él, que se identifica con Él, que está en Él, o sea, formo parte de Cristo, Cristo forma parte de mí. Si uno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Le quiero decir una cosa importante que es importante que lo entienda. Dios, Jesús, no vino a remendar a tu viejo hombre. Él no vino a mejorar a tu viejo hombre. Él no vino a hacer un mejor yo de mí mismo. Él vino a matarlo. Él vino a matarlo porque era pecaminoso. Tú y yo sin Cristo somos pecaminosos. Pensamos en lo malo. Hablamos lo que no debemos beber. Tocamos lo que no tenemos que tocar. Ese es nuestro ser sin Cristo. Y Cristo vino a matar a ese viejo hombre. Y a veces queremos remendarlo. Queremos adornarlo, hay que matarlo. Haced morir en vosotros todo lo terrenal. Despojaos del viejo hombre que está viciado y revestido del nuevo hombre creado según Dios, el nuevo. Eso es lo que significa verdaderamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es que cambie de religión, no es que adopte unas prácticas cristianas, no es ni siquiera que me esfuerzo por vivir en santidad. El nuevo nacimiento significa que murió mi antiguo yo y ha vivido, ahora ha resucitado uno nuevo completamente, con la naturaleza de Cristo, un ser que no quiere pecar, que quiere agradar a Dios, que lo desea, no solamente que se esfuerza por agradar a Dios, que quiere agradar a Dios, desea agradar a Dios, puede agradar a Dios, claro que puedo en Cristo. Y eso es lo que realmente significa cuando Pablo dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, pero claro que puedo en Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado. Ahora, nos cuesta creerlo. Nos cuesta más hacer que creer. Si yo le digo a usted que si usted se va de rodillas, ¿nos cuesta más hacer? No, nos cuesta menos hacer que creer. Si yo le dijera a usted, y eso pasa en el mundo religioso, no voy a mencionar cualquier religión, da igual, pero yo le dijera a usted que usted, si va de rodillas de aquí hasta Santa María, tiene el cielo ganado y Dios le va a bendecir y con dinero y con todo. Y nunca va a tener enfermedades. Yo soy el primero que me agarro aquí y me voy para allá corriendo. Y me cuesta más hacer eso que creer que sin un solo esfuerzo mío, por la obra completa de Cristo, puedo obtener eso y mucho más.
y nos cuesta más creer que hacer. Recuerdo una mujer donde le estábamos predicando el evangelio, religiosa. La mujer postrada en cama, llorando y recibiendo la palabra, llorando. Y a aquella mujer le hablamos de la gracia de Cristo, y la mujer llorando, entendiendo de alguna manera lo que estaba recibiendo. Y cuando llegamos al punto de decirle, ¿quieres entregar tu vida a Cristo y recibir esto? La mujer entró en una lucha diciéndonos, ¿qué tengo que hacer? No tiene que hacer nada, solamente crea y reciba. No, algo tengo que hacer, no tiene que hacer nada. Así entramos en la lucha. Nos fuimos de aquella casa sin que la mujer entregara su vida a Cristo, porque no podía entender que fuera gratis, que fuera por gracia, porque tenía un contexto católico religioso donde nos han marcado, y no ahora, pero antiguamente con sangre, de que tenemos que ganarnos con nuestros esfuerzos. Tenemos que ganarnos, y en tu casa te va a pasar lo mismo. Si te portas bien, te lo doy, ¿no? Con esfuerzo, y tenemos que esforzarnos para intentar ganarnos el favor. Y entramos en ese contexto en España y en Latinoamérica. Entonces vemos la gracia de Dios y nos cuesta entenderlo. La gracia que Cristo nos dio. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen aquí que junto con Cristo fueron crucificados dos ladrones? ¿Alguien lo cree? Uno al lado y otro al lado. Eso ya lo compartía creo que el martes hace unos días. ¿Usted cree que dos personas fueron crucificadas con Cristo? Ahora la pregunta es, ¿por qué lo cree? ¿Acaso lo vio? ¿Usted estaba allí viéndolo? ¿Vio a esos ladrones? Entonces, ¿quién se lo ha dicho? ¿Por qué lo cree? Porque está escrito en la palabra. Y si la palabra de Dios está escrito que usted también fue crucificado allí, ¿por qué no lo cree? ¿Por qué vive la vida luchando por no pecar cuando Dios quitó de ti la naturaleza pecaminosa? La mató. ¿Sabe lo que significa la mató? Que murió. ¿Y alguien muerto? ¿Qué puede hacer alguien muerto? Nada. Yo sé que esto crea un cortocircuito en nuestra mente porque nos han inculcado toda nuestra vida cristiana, la iglesia evangélica, de que si yo no me lo gano, no hay nada. Ahora voy a decir otra cosa. Ni el más mínimo de su esfuerzo, ni el mayor de tus esfuerzos jamás podrán acercarle a Dios más de lo que Cristo ya te acercó en la cruz del Calvario. Fue la obra de Cristo. Y es diferente. Pues hablaba cuando prediqué sobre vive como escogido. Es diferente intentar ver la vida cristiana como una meta de santidad, una meta en la que quiero agradar a Dios, como una meta en la que quiero no vivir en pecado, como una meta en la que quiero o vivir la vida cristiana desde la posición de que ya agrado a Dios, ya Él me ha hecho santo, ya tengo victoria, ya no tengo que luchar con mi viejo hombre porque está muerto. Mi lucha ahora no es una lucha de esfuerzos por intentar agradar a Dios, ahora es una lucha de dependencia del Espíritu Santo. No viva la vida esforzándose, no me malinterprete, porque Pablo decía que él se esforzaba, ¿pero en qué? En la gracia de Dios. Y yo he trabajado más que todos, decía Pablo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, es diferente vivir la vida como que tengo que alcanzar, cuando Cristo ya lo alcanzó. Es diferente vivirla desde el punto de que ya estoy posicionado con Cristo, ya he sido resucitado, ya me he asentado con Cristo en lugares celestiales, estoy gobernando con Cristo. Entonces vivo en santidad, vivo en victoria, vivo venciendo al diablo, vivo venciendo a mi viejo hombre, vivo venciendo al pecado, vivo venciendo las circunstancias, vivo en victoria, ¿cómo? Continuamente. Vivo en eso. Enfocándome en mi relación con el Espíritu Santo, enfocándome en qué, en orar cada día, en buscar la palabra de Dios, no tanto como un esfuerzo, sino como un dejarse llevar por el Espíritu Santo, un dejar que el Espíritu Santo tome todo nuestro ser. Y estoy terminando, Romanos 6:17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, antes, dice, eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Romanos 7:5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros.
Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, que es el de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. La santidad no es un proceso de alcanzar, la santidad es un estado en el que Cristo nos ha establecido con su sangre y con su cruz. Y a partir de ahí camino en victoria todos los días. Y ahora escuche bien estas palabras. La Biblia literalmente, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda. ¿Cuántas? Una. Y se acabó. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y usted tratando de ser perfecto. Y usted tratando de intentar ser perfecto, cuando la Biblia dice, con una sola ofrenda hizo, verbo pasado, ya hizo perfectos. ¿A quién? A los santificados. No los que serán santificados, a los que han sido ya santificados. Cristo te santificó y te perfeccionó. De modo que ahora Dios puede verte y decirte, tú eres mi hijo. Estoy complacido contigo. No por lo que tú has hecho. Me encanta que ores. Me encanta que ayunes. Me encanta que seas obediente. Pero es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo en ti. Lo que me agrada. Lo que me te permite entrar. Nunca olvides esto. Es la sangre y la cruz de Jesús lo que te permite tener comunión con Dios. Jamás serán nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos agradan a Dios. Pero fuera de Cristo, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es importante entender esto. Romanos 7:24, soy un pobre desgraciado, decía Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero sigue diciendo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 8:9, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Eso debería usted escribirlo y plantarlo en el espejo, en la nevera, allí, hasta que se lo crea. Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. No estás obligado a pecar. No estás obligado a estar continuamente ahí luchando contra tus instintos naturales. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante, y esta es la clave, no esfuerzos, si mediante el Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cómo puedo hacer morir esa naturaleza pecaminosa? Con el Espíritu Santo, creyendo la palabra. La religión, ¿sabe que la religión del verbo religare, del latín religare, es volver a unir el hombre con Dios? La religión, todas las religiones se basan en el esfuerzo del hombre por intentar alcanzar a Dios. Es el núcleo de la religión. El esfuerzo del hombre, el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y Cristo no vino a instituir una nueva religión evangélica, porque de esa hay muchas. Cristo no vino a instituir una religión basada en el esfuerzo humano, en la flagelación y en el matarnos continuamente. Cristo vino a traer vida abundante a través de su sangre, de su cruz. La obra de Cristo fue tremenda. Borró nuestros pecados con la sangre de Cristo, crucificó la vieja naturaleza, lo mató en la cruz, lo sepultó en las aguas del bautismo y nació una nueva criatura que no quiere pecar, que quiere agradar a Dios, que quiere vivir y no solamente quiere, puede vivir agradando a Dios. La palabra de Dios dice, aún en Jeremías, que no lo entendía, el profeta Jeremías no podía entender aún la gracia. Ezequiel también. Llegará un momento donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, escribiré mi ley en ellos. Dice, me obedecerán. Y no porque se esforzarán a hacerlo, sino porque tendrán el deseo de hacerlo. Me obedecerán. Ahí está la escritura cuando dice, me buscaréis y me hallaréis.
porque me buscaréis de todo corazón, no simplemente porque lo intentaréis, es porque yo voy a poner el querer como el hacer por mi buena voluntad. El deseo del nuevo hombre. ¿Qué quiere? Quiere buscar a Dios, quiere agradarle. Y lo importante es que puedo hacerlo porque Cristo ya me dio una nueva vida. Tengo la naturaleza de Cristo en mí. Por tanto, nosotros también corramos, pero con la mirada en Jesús. Voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe. Cristo borró nuestros pecados, hermanos. Hemos sido crucificados con Cristo. ¿Qué tengo que hacer para vivir esa vida? ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida abundante? Cree. Señor, ¿cuál es la obra para que la hagamos? Le preguntaron a Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra para que la hagamos? Y nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿qué tenemos que hacer para vivir en santidad? ¿Qué tenemos que hacer para agradarte? ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para estar más llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en victoria sobre el pecado que me persigue, me está persiguiendo? Esos pensamientos, esas tentaciones, ese viejo hombre que se levanta. ¿Qué tengo que hacer? Así le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra para que la hagamos? Dínosla y la hacemos. Y Jesús le responde, la obra de Dios es que creáis en aquel que le ha enviado. Esa es la obra de Dios. Todo lo que ustedes añaden a eso ya está de sobra. No pueden añadir nada más. Todo lo que hagan, hágalo en base a eso. En base a eso, no para alcanzar eso, en base a eso. Borró nuestros pecados. Tenemos entrada al lugar santísimo. Hemos sido perfeccionados, santificados. Muere nuestro viejo yo. Sale un nuevo ser que quiere y puede agradar a Dios. Nos hace santos, aptos, amados, reconciliados, perfectos, santificados, justificados. ¿Qué más va a hacer Dios en tu vida? Creo que nos toca a nosotros empezar a creerle a Dios y empezar a vivir como Dios le agrada. Porque puede. ¿Sabe qué? Puede. Puede vivir en victoria. Puede vivir libre completamente. Y es por medio de Cristo. Y es por medio de una relación con el Espíritu Santo. Levántese por la mañana y antes de tomar el primer aliento de aire, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, me someto a ti en esta mañana. Me entrego a ti. Doblega todo mi ser. Controla mis pensamientos. Te entrego mi vida. Lo que hoy haré, lo que hoy pensaré, lo que hoy diré, lo que hoy veré, lo que escucharé, lo que tocaré. Te lo entrego a ti. Cada día, cuando esté caminando por la calle, sino porque nos dejó el Señor al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Jesús estaba limitado en cuerpo, podía estar con uno o con otro, en un momento no, pero el Espíritu Santo estaría con vosotros todos los días, cada minuto, cada segundo está contigo. Vas caminando por la calle y ¿cómo estás? Teniendo una relación con el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, tú estás conmigo, tú eres mi consolador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, tú eres mi victoria, tú eres mi triunfo, tú eres mi fortaleza, tú me llenas con el amor de Dios, tú me consuelas, tú me levantas y tienes una relación continua con el Espíritu Santo. Y viene el diablo y dice, a este ni tocarlo, está ungido, este ni acercarse a él, le dice a los demonios, porque no puede. E intentará que tu mirada se fije en tu debilidad. Y a veces predicamos desde la debilidad. Es normal que pequemos. Somos pecadores. No es normal que pequemos si tenemos a Cristo en nosotros. Porque el que tiene a Cristo, lo hemos leído en Romanos 8, mató a su vieja naturaleza en la cruz del Calvario. Mejor dicho, lo mató Cristo. Y ustedes ya no viven dominados por la naturaleza pecaminosa, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Póngase de pie por un momento. Gloria a Dios. No sé cuánto le dan gloria a Dios por esto, pero yo sé que esto hay que asimilarlo. Hay que masticarlo. Hay que repetirlo. ¿Sabe? Yo todos los días, desde que comenzó este año, todos los días, una y otra vez durante el día me repito a mí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos los días me lo repito. ¿Sabe por qué? Porque quiero convencerme a mí mismo.
de que algo, ¿verdad? No es sujeción, no es pensamiento positivo, es palabra de Dios. Es la realidad que Cristo me dio y me tengo que creerlo. Y es la fe lo que da el fruto de vida. Es la fe, andar en la fe, porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo. En esta mañana, quizás hay personas aquí que les cuesta creer esto y que su vida es una continua lucha con el pecado y no pueden vencerlo, no pueden llegar a creerlo. No hay victoria, hay culpabilidad, hay un cansancio espiritual, una fatiga espiritual, anímica, ansiedad, a veces depresión. Ya no pueden más vivir la vida cristiana. Te parece una carga pesada. Qué raro, porque Jesús dijo: porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero intentamos cargar una carga que no nos pertenece. Intentamos obtener lo que ya Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Si en esta mañana hay personas que están luchando aún y necesitan ser libres del pecado, ese pecado que les persigue, o de una mentalidad religiosa que se trata en el esfuerzo humano, yo quiero pedirte que vengas a este lugar. Vamos a orar por ti y el Espíritu Santo te va a hacer libre hoy. Y vas a empezar a vivir la vida cristiana como si te hubieran quitado 45 o 50 kilos de encima. Saldrás a la calle con una victoria absoluta en tu interior, una seguridad de que Cristo ya borró todos tus pecados, con una seguridad de que puedes entrar a la presencia de Dios siempre que quieras, una seguridad de que el Espíritu que está en ti da testimonio a tu espíritu de que eres hijo, hija de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay tribulación que pueda separarte de esto. Cuando estás afincado en Cristo. Así que mientras entonamos un cántico de alabanza, de adoración, el altar está abierto.